Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles en este episodio 8 de Sin Multas ni Recargos. Somos el contador José Antonio Martínez y Mauricio Garduño. De verdad, Toño, Mauricio, muy buenos días. en esta semana tan movida y tan complicada también, Exactamente, lo platicamos hace un no, momento. lo estábamos platicando ahorita fuera de cámaras, pero sí ha sido una semanita un poquito complicada. Pero bueno, queremos empezar este día, vamos a tratar un tema que yo creo que es de suma importancia, ya sea tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sobre todo en el tema de la administración y el tema fiscal que conlleva todo lo que se refiere a la doble tributación, ¿Es es correcto? decir, cuando tú estás realizando un negocio con una contraparte que está en otra parte del mundo, valga la redundancia, que está en algún otro país, y cómo se maneja el tema del tema de los ingresos y sobre todo de los De los impuestos, impuestos, ¿no? así es. Pero antes de entrar al tema, Toño, pues bueno, vamos yendo a nuestra primera sección de notas. ¿Qué te parece si platicamos un poquito de lo que tú traes y de lo que yo traigo y nos espantamos? Me parece muy bien, Mauricio. Muy buenos días. Sí, bueno, pues siguiendo la lógica que planteamos la semana pasada, en el Sí, capítulo anterior, sí, sí, platicábamos que se publicó el día 8 de septiembre el paquete económico 2023, que correcto, traía, entre muchas cosas, las perspectivas económicas para el país. correcto. Y haciendo un resumen de esos indicadores, Ujú, nada más aquí me gustaría hacer estas anotaciones. claro, El gobierno federal está previendo un crecimiento del PIB para 2023 del 3%. el 3%. Del 3%. Pero no hemos llegado ni al 1.1, ¿no? No, digo, a ver, estos datos que ahorita vamos a platicar, Sí, a mí también me parecen un poco, vaya, muy, muy optimistas, claro, ¿sí? Habrá que ver que realmente lo logremos, ¿no? sí, Entonces, el crecimiento del PIB de manera puntual va a ujú, estar en un 3%. correcto. La inflación, Ajá. la inflación se prevé que para 2022 cierre en 7.7%. ¿Sí? Para Para 2022. 2022, ese es el pronóstico del gobierno, que cierre en 7.7%. Por una pequeña desaceleración que sufrimos en este mes, ¿no? Posiblemente, y que para 2023 la inflación llegue a los niveles del 3.2%. Y ahí es donde la verdad yo opino que, pues bueno, se está viendo bastante, bastante optimista este, este, Este paquete, ¿no? este paquete, ¿no? Ujú. Ahora, recordemos que la inflación al cierre de agosto fue de 8.7% interanual. Si queremos, bueno, si se pronostica que pueda llegar a 7.7% y a 3.2% el siguiente año, esto significa que la inflación promedio mensual debería estar alrededor del 0.26% Ok, para que podamos llegar a esos niveles. claro. Sin embargo, el año pasado, 2021, el Ujú. promedio mensual estuvo en 0.59%. Pues eso es un dato muy, muy interesante, porque Y no. en 2020, y en 2022, lo que llevamos de este año está en 0.68%. Con lo cual, pues bueno, digo, yo veo un poco difícil que se pueda lograr este tema, ¿no? Pues sí, yo también lo considero así, pero bueno, las perspectivas, obviamente, de la autoridad siempre son más optimistas, por llamarlo de alguna Exactamente. forma, halagüeñas, si lo quieres ver así. Pero bueno, también dependerá de lo que pueda ofrecer y de los digamos, acuerdos a los que pueda llegar en un momento dado el propio gobierno federal con sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá. Correcto. Ahora con el conflicto que se da en el tema energético, que está muy pronto a entrar a paneles, que la idea no era esa, obviamente, pero pues bueno, estamos en eso, ¿no? Así es. Digo, de alguna forma hay alguna señal de tranquilidad respecto a este tema, ya que el presidente ya determinó, de hecho en su mañanera, creo que el día de ayer, que no iba a ser un anuncio respecto a la soberanía el 16 de septiembre como lo Ujú. había planeado y lo venía diciendo respecto a este problema. Entonces eso como que ha calmado los ánimos y inclusive se han anunciado temas de inversión en temas de energías limpias, sobre todo para automotores, como haciendo un hub entre los tres países, que Estados Unidos, México y Canadá,
podrían participar en ese tipo de inversión, ¿no? Correcto. Pero bueno, estamos en eso. Y por otro lado, Antonio, ¿alguna otra que quieras Sí, comentar? bueno, el tipo de cambio lo están fijando en 20.6 pesos por dólar. Ok. Sí, la tasa de interés en 8.5%. Sí, y el precio del petróleo en un precio de 68.70 pesos por barril. Dólares. Dólares, Sí. perdón, dólares. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Correcto. Sí. Y bueno, y finalmente aquí hay un tema que sí cobra relevancia, Ujú. es que si bien es cierto que no hubo un tema de miscelánea fiscal para este paquete económico, Sí. hay varias propuestas que los grupos colegiados están haciendo, que ya platicaremos en su momento, Sí. que pueden impactar de una manera muy importante el tema de la fiscalidad en el país, ¿no? Ok, pues bueno, pues habrá que esperar esta semana a ver cómo se ponen las cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, ya se va a terminar esta semana, el día que salga este video pues será 16 de septiembre, felices fiestas patrias para todos, pero bueno, pues habrá que ver, Mito, Así habrá es. que ver. Así es. Yo nada más quisiera comentar de manera muy breve y precisamente a lo que se refiere al tema y que tiene relación con el tema que vamos a tratar, que son la doble tributación y que vienen de un tema de tratado internacional. Pues bueno, en esta semana estuvo corriendo la noticia, una propuesta de modificación al artículo 71, fracciones segunda de la Constitución, por parte del grupo parlamentario de Morena, en donde pues obviamente lo que se quiere es limitar la capacidad de la propia Corte respecto a decidir si alguno de los artículos de la Constitución puede llegar a violar derechos humanos, ¿no? Lo cual pues no va en línea con lo que ya hemos avanzado con el tema de convencionalidad, con los convenios internacionales que tenemos y con toda la totalidad de los tratados internacionales y de la línea en que ha venido resolviendo la Corte de unos años para acá, inclusive desde 2011 para acá. Entonces, pues sí, es algo que tendremos que ver. Digo, se ve muy complicado porque necesitarías las 3/4 partes de la Cámara, de ambas cámaras, para poder obtener la reforma constitucional. Y esto implica, pues bueno, también una observación por parte también del ámbito de la comunidad internacional para este sentido, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, estar muy pendientes de ese tema. Y bueno, entrando un poquito al tema, ya el tema que vamos a tratar, que es sobre los temas de modelos de doble tributación y cómo podemos allegarnos a ellos, pues nada más yo creo que de manera introductoria yo nada más tendría que decir que bueno, los tratados internacionales son acuerdos que se realizan entre estados que pueden tratar, valga la redundancia, volvemos a lo mismo, o tienen por objeto el establecer reglas tanto de convivencia como de desarrollo de negocios. En estos tratados internacionales, pues nuestra misma Constitución los contempla, ¿no? El artículo primero de la Constitución los contempla respecto a los derechos humanos que puedan contener. Probablemente aquí no hay derechos humanos contenidos, pero sí hay un juego limpio respecto al mismo, ¿no? Su contenido, porque va a depender precisamente del contenido material. Se decía hace unos años, y no me vas a dejar mentir, Toño, cuando tomábamos clases de introducción, tú has de haber tomado alguna clase de introducción, de la jerarquía normativa de los tratados internacionales, ¿no? Y hubo muchos criterios respecto a esto, dónde los colocaban. Ahora la Corte ha dicho, eso ya no importa, ya no hay un criterio realmente jerarquizador, sino cuando el tratado internacional tiene que ver sobre derechos humanos, siempre va a estar a la par de la Constitución, ¿no? O sea, va a trabajar a la par de la Constitución y es donde obviamente la Corte toma sus resoluciones. Esto es importante porque a veces la gente o nuestro público que no es ni abogado ni son contadores, a veces no tienen el conocimiento respecto a esto y precisamente aprovechando este tema de la doble tributación, me surgió también la idea de hacer un poquito de historia y fíjate que el primer modelo de convenio tributario que tuvo México fue en 1933 con Alemania, con el gobierno nazi. Lo firma en febrero de 1933 y ya estaba en el poder como canciller Adolfo Hitler. Es un tema bastante interesante que creo que vale la pena subrayar y que en algún momento dado, pues a lo mejor inclusive ya la gente que sea en el tema especializado lo podría revisar, pero es un tema interesante, es el primer modelo
de convenio de doble tributo para evitar la doble tributación con el gobierno alemán. Sería importante hacer ese análisis de la evolución Sí, claro. de esos, vaya, en su momento, cómo se planteó ese tratado y al día de hoy, ¿no? Sí, claro, y es interesante porque estás hablando de que haces un tratado con un gobierno que estaba en ciernes porque al final vienen de una Primera Guerra Mundial, van entrando en un régimen bastante complicado que causó la pérdida de muchas vidas, de millones de vidas. Entonces, pues bueno, pero es interesante esa parte, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues bueno, decir que México, a partir de su integración a la OCDE, del 18 de mayo de 1994, adopta los modelos de convenio tributario sobre renta y patrimonio. Y a partir de esos convenios es de donde van surgiendo precisamente estos temas de los modelos de tratados o de convenios de doble tributación. Sí. Digo, no vamos a especificar a qué se refiere un tratado y a qué se refiere un convenio, porque sería irnos mucho más allá, pero va adoptando estos modelos con diferentes países. Bueno, los más importantes, pues bueno, está Estados Unidos, ¿no? Está Canadá, está inclusive la República de Colombia, el Ecuador. El de Colombia incluía también al gobierno de Venezuela, que ahora ya no está fuera del propio convenio. Pero bueno, son parte de este tema. Y referente a nuestra propia ley, a nuestra propia legislación, pues podemos encontrarlos en la referencia a este tipo de modelos en el artículo 4A del Código Fiscal, digo, para los que quieran echar una leída, porque aquí también comentamos cultura jurídica, claro. Y el artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es correcto. Entonces, nada más dando ese dato introductorio, creo que debemos de hacer la distinción de dos cosas. Uno es el carácter de las multinacionales y, por otro lado, las empresas mexicanas que realizan operaciones o que otorgan servicios con otros residentes extranjeros. Residentes del extranjero. Correcto. Adelante, Toño. Bueno, Mauricio, gracias. Y sí, efectivamente, y en línea con lo que tú comentas, el tratado, al final de cuentas, surge por el efecto de la globalización. Claro. ¿No? Esto nos obliga a tener ya negocios con clientes en extranjero. Y bueno, la parte fiscal no está exenta de este tipo de regulaciones. ¿Sí? Correcto. El artículo, sin tocar leyes, pero nada más como referencia, como tú bien dices, el artículo primero del impuesto sobre la renta nos dice que deberán pagar impuestos todas personas físicas y morales, ya sea residentes en México o residentes en el extranjero. Correcto. Con esto, la potestad tributaria del Estado va más allá de la jurisdicción de los nacionales, ¿no? Sí, o sea, va a tener que cobrar el impuesto también para ingresos del extranjero. Claro. Ahora, no quiero ser tampoco muy técnico, porque es un tema complicado, pero lo voy a hacer lo más ligero posible. Sí. La forma de tributar internacionalmente se da en dos vías. Uno es a través de residencia fiscal y otro es a través de fuente de riqueza. Correcto. La residencia fiscal es obviamente tú ser residente en el país donde habitas, o bien a través de la famosa figura del establecimiento permanente. Correcto. ¿Sí? El establecimiento permanente es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente la actividad empresarial o se presten servicios independientes. Sí. Eso es un establecimiento permanente. La fuente de riqueza es, obviamente, tú puedes estar en Colombia y puedes obtener ingresos de México, entonces tú tienes fuente de riqueza, eres residente colombiano y tienes fuente de riqueza en México. De México. Correcto. Entonces, en base a esas dos formas de tributación es que se construyen todo lo que es los tratados para evitar la tributación. Ahora, ¿cómo surge el problema? Vamos a poner un ejemplo. Tú eres residente en México y tú te vas a Argentina, ¿sí? Y constituyes un negocio. Correcto. ¿Sí? El que sea. ¿No? Y recibes una renta. Una renta me refiero no a una renta como una renta de casa, sino una renta me refiero a un beneficio. Un beneficio económico. Un beneficio económico, es correcto. O sea, estás vendiendo algo, estás otorgando algún servicio. O tienes dividendos. O tienes dividendos por estar invirtiendo en el mercado en Argentina. Exactamente. Entonces, Argentina, dijimos. El Estado argentino te va a decir, oye, Mauricio, tú me tienes que pagar impuestos aquí en Argentina porque tú recibes esa renta aquí en Argentina. Sí, claro. ¿Sale? Pero el Estado mexicano te va a decir, a ver, espérate, Mauricio, espérate. Tú estás haciendo un negocio allá, pero tú eres residente fiscal aquí en México. Sí. Entonces tú me tienes que pagar también el impuesto de lo que recibes aquí. Sí. Porque aquí en México tenemos que pagar impuestos sin importar la fuente de riqueza, todos residentes en México. Correcto. Entonces,
En ese punto es donde se crea el conflicto de decir, oye, ¿realmente debo pagar el impuesto en Argentina? Ujú, ¿Lo debo pagar en México? ujú. O si lo pago en los dos, ¿qué sucede? Claro. ¿No? Y es por eso que los estados han adoptado diversas medidas para poder evitar esta doble tributación. Sí. Estas medidas pueden ser unilaterales o Ujú, bilaterales. sí. Unilaterales es únicamente integrar la ley doméstica, Ok. en lo cual la figura más común es que tú acreditas el impuesto pagado en el extranjero. Ujú, ¿Sí? ujú. Y la bilateral es obviamente ya incluyendo, ya haciendo lo que es un tratado para evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal. Ya. O sea, el nombre correcto de estos tratados es Tratado para evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal. Y más adelante vamos a platicar por qué se trata de impedir la evasión fiscal. Ujú, Ahora, estos tratados internacionales tienen su base en dos partes. Uno ujú, es el convenio la Convención de Viena ujú, de 1969, en lo cual esta convención te dice que todos sus tratados deben de hacerse de buena fe, ujú. ¿no? Bajo este principio que tú mejor que yo lo conoces, es el servenda, el pacta sub servanda. Pactan sunt servanda. Ajá. Exactamente. Ujú, Y todos los tratados deben ser de buena fe, ¿no? ujú. Y la otra base es el modelo convenio de la OCDE, que tú ya Ok. platicabas hace un momento, Ok. ¿sí? Y que la mayoría de los tratados, si no es que por decir todos los tratados internacionales para evitar la tributación, Ujú, tienen como base este modelo convenio de la OCDE, ¿sí? ok. A nivel local, México tiene dos fuentes para poder abordar este tema. Uno es lo que tú ya comentaste, el artículo cuarto del Libre de la Renta, donde te dice que los beneficios del tratado únicamente deben de ser para aquellos que acrediten la residencia fiscal, no para otros. La residencia fiscal se puede acreditar de varias formas. Sí, La más sencilla, en caso de un tratado para evitar la tributación, es solicitar una carta de residencia fiscal al SAT. correcto. Ahí se solicita, se entrega a tu cliente, tu proveedor, y con eso se acredita la residencia fiscal. Ok. Y la otra fundamentación es la regla 2.1.3 de la resolución fiscal, Ujú, donde esta regla te habla acerca de cómo interpretar estos tratados internacionales. correcto. ¿Sale? Ahora, estos tratados internacionales en su estructura general tienen 7 capítulos, todos, todos. El primer capítulo habla del ámbito de la aplicación del convenio. Correcto. El segundo capítulo habla de las definiciones. Ujú, El tercero habla de la tributación de los ingresos. correcto. El cuarto de la tributación del capital. Ujú. El quinto de los métodos para eliminación de la doble tributación, que es el meollo De del todo el tratado. asunto. Exactamente. El sexto, disposiciones especiales. Y el séptimo, acerca de la vigencia. Ujú. De tanto de inicio como de terminación. Sí. ¿Sale? Ahora, todo esto que ya platicamos como de manera introductoria, Sí. nos sirve para explicar, o sea, ¿para qué sirven estos tratados? Ujú. O sea, realmente, ¿cuál es el objetivo de estos tratados? Sí, ¿cuál es la finalidad, ¿Cuál es la digamos? finalidad de estos tratados? La finalidad de estos tratados es obtener un beneficio Ujú, fiscal, ujú, ya sea en una tasa menor de retención ujú. o inclusive una exención Ok. de impuestos. Ok. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una operación con un cliente en el extranjero Ujú, y la tasa impositiva en ese país, puede ser un número, es del 35% ujú. en una operación particular. Sí. Pero si aplicamos el tratado, a lo mejor esta tasa de retención es del 15% Sí. o puede ser que sea una exención. Ok. Entonces podemos aplicar ese tratado Ujú. y obtener ese beneficio fiscal. Claro. Sí, ¿Sale? sí. Ahora, los tratados internacionales para evitar doble tributación incluyen varios tipos de ingresos. Sí. ¿Sí? Unos son los ingresos provenientes de bienes inmuebles, Sí. otros son los ingresos provenientes de beneficios empresariales, Ujú. que es la actividad empresarial como tal, Sí. ¿sí? Otros ingresos por lo que es navegación marítima, terrestre y aérea, Ujú, ¿no? ujú. Otros son los beneficios por dividendos, Sí. intereses, regalías, ¿sí? Bien. También tenemos ganancias de capital, también tenemos por servicios dependientes o también por servicios personales subordinados, lo que viene siendo como tú trabajas Como en trabajas en una empresa. una nómina, por así Sí, decirlo. claro. ¿No? Sí, que es lo que está sucediendo ahora, nada más haciendo el comentario, veía yo en una nota en expansión, es la semana, que muchos trabajadores norteamericanos están viniendo a vivir a Cancún y están trabajando vía remota. O sea, Ujú. muchos trabajadores de empresas norteamericanas están viniendo a trabajar a Cancún
y están trabajando vía remota para empresas en Estados Unidos. Entonces ahí surge el tema. Oye, ¿dónde debo pagar impuestos? Sí, O sea, yo recibo, o estoy aquí en remoto, estoy aquí en Estados Unidos, ¿no? sí, sí, Pero yo recibo dinero sí, de una fuente de riqueza en México. sí, claro. Entonces, el retenedor en México me cobra un impuesto. Sí, sí, Pero Estados Unidos me va a decir, oye, como tú recibiste dinero sí, a tu cuenta aquí americana, sí, pues aquí también me tienes que pagar ese impuesto. sí, claro. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, es ahí donde surge ese conflicto y es por eso que entran estos tratados precisamente para evitar esa doble tributación. Pero de hecho es al revés. Creo que ahí en este tema lo que está pasando con estos trabajadores es que son trabajadores de empresas norteamericanas que estaban trabajando en sus casas, Ajá, pero debido a la crisis inmobiliaria ya no pueden pagar sus hipotecas. ok. Entonces se vienen a México. Ya sea Físicamente. físicamente a Ciudad de México, ellos, los trabajadores, Ciudad de México, o Cancún, ya sabes, van escogiendo lugares, digo, dependiendo de la edad van escogiendo lugares. Y lo que están haciendo estos muchachos, digamos, estos jóvenes, porque prácticamente son jóvenes, se vienen a trabajar acá y aquí están trabajando, laborando para una empresa en el extranjero, a vía remota, como si fuera home office, pero a la empresa norteamericana. Entonces, a partir de ahí, habrá que ver cuánto tiempo estarán acá. Ah, claro. Bueno, es lo mismo, pero al revés. Es lo ¿no? mismo, pero al revés. Al final de cuentas, tú, como un residente en Sí, México, sí, sí. ¿sí? Ujú, Pagarías impuestos. Ahora, lo que acabo de decir es muy importante, sí. porque tratándose de servicios independientes o servicios personales subordinados, Ujú, ¿sí? Tú creas residencia fiscal siempre y cuando estés más de 183 días en un periodo de 12 meses. sí. Esa es una regla muy importante que hay que tener cuidado. Ujú, ujú, Porque si cubres esa temporalidad, ujú, entonces habrá que pagar impuestos aquí en México ujú. y también en Estados Unidos. Claro. Sí, claro. Sí, Entonces claro. habría que ver si, bueno, aquí si estas personas tienen en su contrato, tienen estipulado, bueno, tienen contemplado esto para que el impuesto que paguen aquí en México Ujú, pueda ser acreditado en Estados Unidos. claro. O bien la tasa de retención que le hagan aquí en México sea mucho menor aplicando un tratado para evitar la tributación. Sí, 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 sí. Es que Entonces, sí es un tema, es ¿eh? un tema, Es un es un tema. tema que si no lo conoces bien y si no te llegas de un especialista, Ujú. pues puedes pagar un impuesto donde no debes y aparte un impuesto mucho mayor al que o más bien al que deberías de pagar, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Entonces es un tema bastante importante. No, y aparte, a lo mejor estás pagando un impuesto que ni que te, o sea, Que ni- que ni te corresponde, ¿no? Exactamente. Toño, ¿te parece si hacemos una Me pausa? parece muy bien, Mauricio. Me ¿Sale? parece muy bien. Regresamos en un minuto. Gracias. Toño, tenemos un anuncio que antes de que pase este episodio, que queremos hacerlo, respecto a nuestro curso que estaremos dando en próximos días, será a mediados de octubre, ¿es Es correcto? correcto. Lo que queremos anunciarles, amigos, es que próximamente vamos a tener un curso de lo que es expectativas fiscales para 2023. Entonces, para que estén atentos para todos los cambios que se quieren proponer Sí, y que seguramente van a tener un gran impacto en la materia fiscal. muchos. Entonces, los esperamos. Próximamente estaremos pasando las fechas. Esperamos verlos por ahí. Muchas gracias. Pues regresamos. Toño, siguiendo con el tema y tocando lo que platicábamos de los servicios independientes o personales y subordinados, a mí me gustaría que más o menos nos explicaras prácticamente cuál es, digamos, qué es lo que se persigue o cuál es lo que se está persiguiendo con el tema de los modelos o de los convenios para evitar la doble tributación y la evasión. Claro, correcto. Mira, el objetivo principal de estos tratados, Ujú, ¿sí? Es precisamente obtener una tasa de retención o tener un beneficio fiscal mucho menor ujú, que el que podrías estar aplicando si te vas a la legislación local, correcto. ¿no? Por ejemplo, en el caso de dividendos, intereses y regalías, Ujú, todos los tratados para evitar la tributación te dan tasas de retención mucho menores ujú, a lo que es la legislación fiscal local. ok. O sea, da el beneficio Ujú, a que tú puedas pagar una tasa de retención mucho menor, ujú, ya sea que se encuentra en el tratado, o sea, implícitamente en el tratado, ujú, o bien tú puedes optar por pagar la tasa de retención de tu país de origen. correcto. Con lo cual, hay veces que vas a un país y las tasas de retención son muy altas, y entonces aplicando sus tratados, pues puedes tener ese beneficio, ¿no? Claro, claro. Ahora, es realmente
Perdón, ese es realmente el objetivo principal de estos tratados. Sí. ¿Sí? Ahora, existe otro objetivo, Ujú. ¿sí? Que es lo que es bueno, la lucha Ujú. para poder evitar la evasión fiscal. Sí. ¿Sí? Ahora, tú sabes que en este tipo de negocios muchas veces es un abuso. Sí. Abusas de estas figuras, ¿no? Sí, sí. Y hay este concepto que tú alguna vez lo comentaste, el famoso treaty shopping. Ujú, ujú, ¿Sí? El treaty shopping es vamos a poner un ejemplo así. Yo tengo una compañía en un país A, sí. ¿sí? Y yo quiero hacer negocios con un país B. Ujú, ujú. Pero yo, el país A y el país B, no tenemos un convenio o un tratado para evitar doble tributación. Con lo cual, si yo le vendo o hago una operación con el país B, voy a pagar una tasa, voy a decir una cifra del 35% de impuestos sobre renta. Correcto. Pero resulta que existe un país C Ujú. que sí tiene un tratado con el país B. Y con el país A, ¿no? Exactamente. Correcto. Y si lo hacemos así, si triangulo, Ujú. en lugar de pagar una tasa del 35%, voy a pagar una tasa del 10%. Sí, claro. Entonces, yo, mañosamente, Sí. país A, Ujú. constituyo un ente en el país B Sí. para que a través de ese país B le venda al país C y triangule la operación y con eso yo tuve un beneficio fiscal. Sí, claro. A lo mejor podría pensarse, pues sí, está bien la negociación, ¿no? Pero a nivel fiscal, Sí, sí. pues estás dando la vuelta y estás haciendo un tema de evasión. Ahora, que no necesariamente sería una evasión, ¿no? Podría ser una ilusión. Pues, digo, sí, O sea, claro. podría ser una ilusión porque al final estás estirando digamos, la norma internacional a lo más que da, ¿no? O sea, estás tratando de buscarle el cómo sí y no el cómo no, ¿no? Sin embargo, sí, lo que tú dices es que la OCDE ha sido muy enfática en este tipo de, que se castiguen este tipo de prácticas. O sea, precisamente porque se erosiona la base gravable, ¿no? Es correcto. O sea, lo que en un momento dado las organizaciones internacionales como la propia OCDE o inclusive la GAFI o los acuerdos del BEPS, lo que buscan es precisamente que la base no se erosione, Así es. que a través de este tipo de mañas. Digo, sí se puede dar la operación correctamente, Sí. pero muchas veces se crean, o sea, hay despachos, lo sabemos todos perfectamente bien, Sí. despachos que se dedican a hacer este tipo de negociaciones para meter ese beneficio, ¿no? Claro. O sea, si lo haces correctamente, sí, puede caminar tu operación, Sí. pero si lo haces ya con ese dolo, Ujú. como tú bien dices, se trata de combatir la erosión de la base imponible, ¿no? Porque sería diferente, por ejemplo, yo como empresa tengo un negocio X en mi país de origen y en otro país pongo otro tipo de negocio. O sea, otro giro. Otro giro. Y con ese giro hago negocios con esta empresa. Entonces, podría ser que sea el propio treaty, o sea, estemos rayando en el treaty shopping, pero ya no estamos en el mismo giro de origen en donde no hay tratado. Exactamente. Vaya, un caso posiblemente que pudieras sonarnos conocido es, Ujú. por ejemplo, si yo tengo una empresa en Estados Unidos, ¿sí? Que me dedico a lo que es la renta de bienes inmuebles, Sí, pero digo, y por eso es que aquí en Estados Unidos pago mucha renta. sí, ¿Y por qué mejor no constituyo en Irlanda? sí. Y desde Irlanda, pero, Sí. ¿sí? Irlanda con tasas de impuestos mucho más bajas, Sí. ¿sí? Puede tener un beneficio fiscal, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de lo que pasaba con Amazon, ¿no? Lo que pasó con Amazon y con las grandes empresas de tecnología, que pues no te venden tecnología, lo que te venden es propiamente una comercialización, ¿no? Comercializan productos y lo que hacían es, me voy a llevar todo, me lo llevo a Irlanda y entonces ahí estoy, Desde ahí despacho. desde ahí despacho y ahí está mi operación y mi domicilio fiscal, mi residencia fiscal y tan. Sin embargo, pues bueno, lo que empezamos a ver es que sí, las autoridades locales empiezan a cerrar el cerco precisamente para evitar esa erosión o esa disminución de la base gravable o de la base que vamos a grabar para poder recaudar impuestos. Exactamente, porque y ahí dices, oye, si no vas a pagar el impuesto, vas a pagar un impuesto muy bajo en Irlanda, Sí. me parece muy bien. Sí. Cuando tú mandas ese dinero a Estados Unidos, Sí. ahí también te cobro. También te voy a cobrar. Y entonces ahí compensas una con otra, Sí, claro. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos, amigos, las operaciones internacionales para no caer en un supuesto de una evasión que el SAT puede haber ahí como
como mala, ¿no? Sí, y que inclusive no solamente el SAT, o sea, también estaríamos hablando de las propias autoridades extranjeras que estuvieran revisando ese tipo de operaciones. Por eso es bien importante que cuando realizas una operación, ya sea de cualquiera de los tipos que ya mencionaste, Toño, que el contrato y la opinión que que se necesita de soporte para ese tipo de contrato por parte de un contador especializado, estén de la mano. Porque si no están de la mano, honestamente, lo que pueden caer en problemas que ni siquiera a lo mejor pretendías ejecutar, o sea, ni siquiera pretendías caer en una infracción a la ley, no pretendías cometer un delito. Pero sí es importante que haya esa materialidad de las operaciones para que no solamente estemos hablando de un contrato bien hecho, sino con una opinión de soporte de un contador para saber cómo voy a tener que deducir o que aplicar en mis O sea, impuestos. todas las reglas bien específicas y sobre todo, como lo que acabas de decir, cómo voy a aplicar ese impuesto. Sí. O sea, cómo lo voy a aplicar, cómo lo voy a reflejar en números, cómo lo va a pagar la autoridad, que al final Sí, de cuentas es lo que le interesa al SAT, ¿no? Claro, ¿No? claro. Entonces, y bueno, finalmente, Mauricio, nada más como brevario, México tiene firmado alrededor de 60 tratados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, prácticamente pues, está cubierto con las operaciones mundiales, Sí. ¿no? Y bueno, ahí únicamente hacer ese recordatorio que estamos a sus órdenes, Sí. ¿no? Cualquier situación que requieran, ahí están nuestras líneas de contacto para un tema relacionado con y muchos más temas que estamos tratando. Sí. Estamos ahí para servirles, no tanto la parte legal, para poder armar, como tú bien dices, ese esquema de opinión y de convenio, Sí. como la parte fiscal, para ver cómo aplicamos el tema de los impuestos. Y también, nada más recordar a nuestros amigos, ojo, a lo mejor estos temas suenan un poquito áridos y especializados, pero créanme que desde la más pequeña empresa que esté otorgando servicios y que tengas una empresa de software o estés haciendo una página de internet para otra empresa en Estados Unidos o que estés haciendo una para Canadá, pues ya estás en estos esquemas. Entonces, ya tienes también que analizar cómo lo vas a aplicar. O sea, ya no solamente es que soy la mega empresa con 2,000 empleados y entonces, no, ya eres la pequeña empresa, tú solito haciendo una página de internet o vendiendo un producto de tecnología o vendiendo X o Y servicio, ya te vuelves sujeto de este tipo de observaciones. Y no solamente, ojo, la asesoría fiscal tiene que ser para los altos niveles de negociación, sino también para todos. O sea, precisamente el objetivo y aprovechando el tiempo, lo cortito que fue el tema, precisamente por lo especializado que es, aprovechando el tiempo es recordarles, no solamente son las empresas enormes las que tienen que llevar una buena consultoría, sino también las pequeñas empresas, desde la micro, la pequeña y la mediana empresa debe llevar una muy buena consultoría para evitar, obviamente, problemas, o que cuando se den, o cuando tengas ya el problema en las manos, ya se dé el siniestro, por llamarlo de alguna forma, pues tengas con qué defenderte. Sí, y también, Mauricio, por el hecho de que posiblemente, como somos una empresa pequeña, decimos, eso no me aplica. Claro. Haces una operación y estás pagando un impuesto que no te corresponde. Claro. O no estás obteniendo el beneficio fiscal que podrías obtener por desconocer el tema, ¿no? O sea, el beneficio fiscal que existe en la ley y en los tratados no aplica únicamente para la empresa de los miles de millones, aplica para todo. Para todos. O sea, la ley, ojo, la ley no es para uno solo. Es para todos. Aun cuando haya clasificación de tamaños de empresas, es para todos. O sea, todo nos aplica, tenemos que estar conscientes de eso y precisamente pues eso nos va a evitar. Exactamente. Y no vamos a tener ni multas ni recargos. Es correcto. Mauricio, pues este es el tema, espero no haberos aburrido con este tema. No, efectivamente, como tú dices, es muy técnico, pero quisimos dar ahí los pormenores. Claro. Y de todos modos, cualquier duda, como lo vuelvo a repetir, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Toño, es un placer. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muy buenos feliz días. viernes, muy buen día y felices fiestas patrias.